estado orando por el pastor Francisco, la hermana Alicia. Le damos un aplauso de cariño, ahí nos está sintonizando desde Florida. Y un aplauso y un saludo también a usted que nos sintoniza de cualquier parte del mundo. Hemos estado un poquito afónicos, pero le hemos pedido al Señor su ayuda esta mañana. El Señor le va a hablar este día. Dice amén, Dios te va a hablar. Tóqueme al que está a la par y dígale: Dios te va a hablar este día. Y Él va a restaurar tu salud mientras escuchas con fe. Vamos a decir juntos nuestra declaración de fe esta mañana. Acompáñame por favor. Dice así: 1, 2, 3. Soy un hijo de Dios y estoy ante el trono de la gracia y soy completamente perdonado, bendecido, favorecido y todo gracias a Él. Eso significa que nunca va a haber maldición sobre la vida del cristiano. ¿Sabía usted, hermano? Cristo llevó toda maldición. Usted no tiene que tener temor. Quizás estoy salado, quizás tengo mala suerte, quizás me han hecho mal de ojo, dicen algunos. A mí o a mis hijos, no, hermano. Cristo llevó toda maldición generacional, ha sido rota en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo te ha bendecido para siempre. Alabe al Señor, porque gracias a Jesús nunca hay maldición y sus bendiciones nos persiguen todos los días de nuestra vida. Como decía el salmista, ciertamente dos cosas: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a hacer una pausa en nuestra serie de los 7 yo soy. Ya vimos el primero. ¿Cuál es el primer yo soy que vimos? Yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos se aprendieron ya los 7 yo soy? Más o menos, ¿verdad? Los vamos a estar repasando, pero hoy hacemos una pausa. El Espíritu Santo ha puesto que hoy hablemos un poco acerca del recurso poderoso que tenemos, la oración del cristiano. Pero vamos a ver un enfoque fresco, un enfoque que yo sé que Dios lo ha puesto por algo. Dios quiere revitalizar esa parte en su vida. La oración del cristiano puede mucho. ¿Lo puede decir conmigo? 1, 2, 3. La oración del cristiano. Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y usted y yo, hermano, sabía que usted y yo somos los justos de Dios. ¿Cuántos se alegran que Dios le llame justo? Mas los justos, dice, se alegrarán, cantarán con regocijo. Hace un rato alabábamos al Señor y el gozo viene, hermano, de saber que somos llamados justos a pesar de nuestras regadas. ¿Cuántos dicen amén? Y somos justos porque Cristo nos ha justificado por su sacrificio en la cruz. Abra su Biblia, por favor, en Santiago 5. Vamos a ir casi al final de la Biblia, Santiago 5, y vamos a estar en los versículos 13 al 18. Santiago 5, del 13 al 18. Gracias. Me dice amén, por favor, cuando lo haya encontrado. ¿Qué haríamos sin nuestras ayudas idóneas, hermanos varones? ¿Cuántos valientes de Jesús hay en la casa de Dios esta mañana? Amén. A los jóvenes, cásense, no tengan miedo, amén. Pero cásense con una sierva del Señor. No es el tema, pero el Espíritu ya está hablando. Santiago 5:13, me dice amén. Le vamos a pedir al hermano Coqui que nos siga, por favor, en la lectura. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hay que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué hay que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de ¿quién? Y la oración de fe, ¿qué va a hacer? Salvará al enfermo, el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Dígalo conmigo: la oración eficaz ¿de quién? Del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. ¿Cómo oró Elías, hermano? Fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por espacio de ¿cuánto tiempo? Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ore conmigo esta mañana. Padre bendito Dios, gracias por recibirnos en tu casa con beso, con abrazo, con sonrisa de Padre Celestial. Y gracias porque nuestra alabanza ha sido bien recibida y ya comenzaste. El Señor ya comenzó a obrar milagrosamente en tu vida, hermano, esta mañana. Y Señor, te lo agradecemos de todo corazón. Predícanos tú, Señor. Hable quien hable desde este micrófono. Extiende tu mano y abre nuestros oídos. Prepara nuestro corazón
para que el mensaje sea bien recibido en tierra fértil, dé fruto al 100 por 1, que podamos ser ministrados, animados, consolados, exhortados por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que reprendas al enemigo que quiera estorbar esta mañana la predicación de tu bendita palabra, y te pedimos que hagas milagros en medio de nosotros. Por Cristo Jesús, la iglesia dice amén. Esta semana tuvimos una gran bendición. Fue sorpresa, fue inesperada. Pudimos sorprender al pastor Francisco y a la hermana Lizzy. Fue bien chistoso porque mire, fue toda una logística como de detectives, ¿verdad? Mis hermanas ahí andaban tratando de ubicarlos por el GPS, a dónde iban a estar mis papás en Florida, porque ese día que nosotros llegamos fue el día lunes. Por la misericordia de Dios pudimos llegar allá a Florida, mi esposa y yo, y ellos tenían una cita médica. Por cierto, quiero decirle que el médico ya aprobó la cirugía del pastor Francisco. Si Dios permite, va a ser en octubre. La primera, son 2. Ahora les pido sus oraciones, hermano, porque esta semana va la aprobación principal, que es la del seguro. Le voy a ser sincero, no hay manera humanamente que nosotros pudiéramos cubrir semejante costo. Es una operación en la parte del cerebro, meten unos electrodos, es algo sumamente caro, imposible pues, ninguno de nosotros, si no fuera por la misericordia de Dios, que ellos desde bien jovencitos fueron bien disciplinados y han pagado un seguro, y a pesar de la edad que tienen, como siempre lo han pagado, puntuales, aunque no lo han necesitado mayor cosa, el seguro esta semana estamos confiando en el Señor que va a aprobar esa cirugía para el pastor Francisco. ¿Cuántos se atreven a creer que así va a ser? Y vamos a darles la buena noticia, hermano. Pero entonces le decía, los ubicamos, llegamos a un centro comercial y los sorprendimos. Yo me acuerdo que cuando llegué a espaldas del pastor Francisco, dije yo, ¿qué le digo? ¿Cómo lo sorprendo? Y dije, Pastor Carrá. Y me volteó a ver con una cara como diciendo, ay, ni aquí me salvo, ¿verdad? Es más, quiero que usted sea parte de ese momento. No sé si lo vio en redes sociales. Vamos a ponerlo en este momento aquí en pantalla, un minutito. Ahí nos íbamos escondiendo, hermanos. Ahí casi me ven. ¿Listos? Pastor Carrá. ¿Cuántos se alegran por el pastor Francisco, la hermana Lizzy? Fue una tremenda bendición. Quiero decirle, hermano, que tuvimos, gracias Coqui, tuvimos la oportunidad de orar por ellos, y eso es lo que yo más le agradezco a Dios. Pudimos imponerles manos con mi esposa, pudimos recordar las promesas. Hay una etapa cuando uno está padeciendo que los mismos síntomas, las circunstancias pueden hacer que por un momentito se nos olviden las gloriosas promesas de Dios. Pero esta mañana el Señor te quiere recordar, por su llaga fuimos nosotros curados. Alguien tiene que recordar esa promesa, porque es algo que ya está hecho. Fuimos, tiempo pasado, por su llaga fuimos curados. Y cuando yo creo en esa promesa y cuando oro con fe, se fijó que en el pasaje decía, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Pudimos hacer oración de fe con las promesas. Hay una hermana de esta iglesia, va a creer usted cómo son las cosas. Al siguiente día estamos sentados en el mismo centrito comercial, almorzando con mis padres, y hoy sí, yo fui el sorprendido, porque llega una hermana de esta iglesia y dice, sorpresas así le pido yo al Señor, y volteamos a ver, y justo andaba una hermana de esta iglesia con su hijo, nos encontró, y pudo hacer una oración tan preciosa, hermano, por nosotros, una oración tan poderosa por toda la familia. Así que sepa, hermano, que el pastor Francisco está bien, sobre todo está bien orado, porque las oraciones de ustedes también llegan delante del trono de la gracia, y Dios se va a glorificar en la vida del pastor Francisco. ¿Cuántos lo creen? Amén. A la oración del cristiano es tan importante, puede mucho. Quiero decirle que cuando íbamos de camino con mi esposa en el aeropuerto aquí en El Salvador, nos encontramos así de vista con un compañero pastor. Él no es Asamblea de Dios, es de otra denominación. Por cierto, hace tiempo sucedió una situación y él está divorciado. En Asambleas de Dios, por cierto, solo como curiosidad, no se permite un pastor divorciado, porque dice, bueno,
el primer ministerio es tu casa, ¿verdad? Tiene que ser marido de una sola mujer, todo. Bueno, no nos vamos a meter en eso, solo le cuento que es un pastor de otra denominación y me conoce por Carrá aquí, Carrá. Hey, ¿qué pasó, Carrá? ¿Para dónde vas? Sí, fíjate, fulano, le digo que vamos a visitar a mis papás, ¿y cómo está tu papá? Bueno, mira, por la gracia de Dios está bien. Vaya pues, nos vemos ahí adentro, le digo yo. Y me dice, no creo. ¿Y eso? Es que yo voy a entrar a la sala VIP. Y le digo a mi esposa, ¿y eso qué es? Ah, sí, es un salón que tienen adentro para la gente que tiene. Y me hizo así. Pero nosotros tal vez podemos entrar, le digo yo. No, me dijo mi esposa, no, ni pregunté. Ella me quería evitar la vergüenza que me dijeran que no. Yo voy a preguntar. Bueno, hicimos el chequeo de una maleta, entramos ahí por migración. Y cuando yo voy entrando, hermano, voy viendo a mi amigo que estaba descansando en un sillón. Mire, mientras afuera todos estábamos cargados, ¿verdad? Y el calor, y viendo si comprábamos agua por ahí. Él estaba adentro, hermano, en un sillón con airecito acondicionado, reclinado así para atrás. Se había quitado los zapatos el bandido, mire, y estaba con cafecito, había desayuno, buffet, había una cantidad de cosas que yo le dije a mi esposa, yo voy a preguntar. Lo peor que pasa es que me dicen que no. Jóvenes que quieren pedirle al Señor a su esposa, anoten, pregunte, aplique, meta papeles. El no ya lo tiene, amén, y de ahí no pasa. Así que yo fui a preguntar. Bueno, no sé por qué el Espíritu Santo está insistiendo con ese punto. Mire, ¿cuántos dicen amén? La oración de fe, hermano. Y entonces llego y me dicen, pero usted tiene la tarjeta Infinite Black, no sé qué. A mí en chino me estaban hablando. Yo tengo esta, le dije yo, y es de débito. No, señor Carrán, no se puede, lastimosamente. En otra ocasión. Y me fui ahí triste, hermano, que no pude entrar al salón VIP. Pero le dije, bueno, yo por lo menos tengo a mi esposa. Imagínese el pastor. ¿Qué le quiero decir con esto? Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Mejor solo que mal acompañado. Dice, no, qué bárbaro, hermano. Pues yo iba bien acompañado. Le quiero decir, hermano, que así como en el mundo hay VIP, hay acceso privilegiado a ese lugar de descanso, usted y yo, los cristianos, tenemos un VIP más grande. Podemos llegar ante el trono de la gracia. Y ¿sabe qué? Nuestro pase, nuestra tarjeta de ingreso es la sangre de Cristo, que te ha lavado de todo pecado. Mientras el mundo está estresado, mientras el mundo allá afuera está cansado y tiene sed, usted y yo podemos descansar en la presencia del Señor. Dice la Biblia, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Quiere decir que usted puede ser alimentado cuando usted quiera, hermano. Dobla rodillas y está en el salón VIP del cielo. Está delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene el alimento espiritual, que tiene la provisión, que tiene la sanidad que tú y yo necesitamos. Pero es un privilegio solo del que tiene el pase, solo del creyente. ¿Sabía usted, hermano, que en las oraciones allá afuera, en el mundo inconverso, hay muchas oraciones, pero dice la palabra que no son escuchadas? Porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren en pantalla estos versículos que hablan de ese acceso directo, ese privilegio de la oración. Lea conmigo el Salmo 34. Dice, los ojos de Jehová están sobre ¿quiénes, iglesia? Los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ¿quiénes? De los justos. Es decir, si una persona no tiene a Cristo, no podemos decir que los oídos del Señor están atentos a su oración. Hasta el momento que el inconverso dice, Señor Jesús, perdona mis pecados. Esa es la primera oración que se escucha. A partir de ahí tenés acceso directo, porque te conviertes en un justo de Dios. Mira el 17. ¿Claman quiénes, iglesia? Los justos. Y Jehová oye y los libra de todas sus. ¿Cuántos han experimentado eso? Busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Jeremías decía, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero esto solo es para los justos. Salmo 116, David también dice algunas palabras, el pronombre personal. Yo quiero que usted lo vea. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Esto no lo puede decir un inconverso. A pesar que él puede decir, sí, yo amo a Dios, Él a mí me escucha. Pero la gracia especial está reservada para los creyentes, no para los perfectos, para los creyentes. Dice, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré. ¿En cuántos días? Todo, ahí está la cosa, ahí vamos entrando en materia. Si tenemos ese privilegio VIP de que nos oiga el Rey de Reyes, hay que invocarlo todos los días.
¿Cuándo fue la última vez que te tomaste tiempo para usar ese acceso VIP? O teniendo entrada, imagínense qué desperdicio hubiera tenido yo entrada a ese salón y no haber aprovechado el buffet, el descanso, el cafecito, el agua. Así estamos nosotros los cristianos muchas veces sin entrar al trono de la gracia, teniendo libre entrada. El velo se rasgó de arriba para abajo. En el momento que el Señor ofrendó su vida, usted y yo podemos entrar a ese trono de gracia. Proverbios 15 nos habla de ese privilegio. Mire cómo dice: Jehová está lejos de ¿quiénes? ¿Quiénes son los impíos? Los que no han puesto su fe en Jesucristo. Así fuimos nosotros. Pero Él oye la oración de ¿quiénes? Yo creo que va quedando claro, ¿verdad, hermano? Es un privilegio exclusivo del justificado por la fe. En Juan 9 alguien había recibido un milagro y dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Léalo de nuevo. Sabemos que Dios, ¿qué dice? No oye a los pecadores. Híjole, pero yo soy pecador. Sí, hermano, pero hemos sido lavados con su sangre preciosa. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. No vaya a creer usted que es por obras. El que hace la voluntad es el que cree en aquel que el Padre envió. Jesús lo aclara: no todo el que me diga Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Y esta es la voluntad de mi Padre, que creáis en aquel que Él envió. Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, Dios escucha tu oración. Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale: Dios escucha tu oración. Si has puesto tu fe en el Señor. Último versículo, mire, Pedro lo dice también. Dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, oiga iglesia, los oídos del Señor, el creador de todo lo que hay, Jehová de los ejércitos, tiene su oído atento a lo que vas a decir. Te acaba de escuchar cuando le cantaste. ¿Cuántos se gozan que sus oraciones esta mañana han sido escuchadas por el Rey de Reyes? Sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Vamos a ver la frase del día: cuando estés preocupado por muchas cosas, recuerda que tu oración es poderosa. Dígalo conmigo: cuando estés preocupado por muchas cosas, recuerda que tu oración es poderosa. El propósito, hermano, de esta mañana es que usted sepa que tiene, o que usted recuerde que tiene ese gran privilegio de entrar ante el trono del mismísimo Dios, que es tu Padre Celestial. Y que use ese privilegio, le pida cosas pequeñas como un parqueo, se las puede pedir, pero le pida cosas grandes como un nuevo trabajo, una restauración matrimonial, un esposo, una esposa, una sanidad divina. Usted le puede pedir al Señor. La oración eficaz del justo puede mucho. Recuerda, tu oración es poderosa. Y vamos a ver brevemente, este mensaje va a ser un poquito diferente, va a ser como un devocional, porque vamos a ver por partes lo que enseña Santiago. Y lo primero que enseña, hermano, es que en esta vida van a haber tormentas. La vida del cristiano no es libre de pruebas, pero Dios quiere que aprendas a refugiarte en Él a través de la oración. Mire qué lindo, ese es uno de los propósitos de Dios: aumentar tu comunión. Por eso permite pruebas. Hay personas que dicen: yo no sé por qué, si es un Dios bueno, si yo soy su hijo, ¿por qué Él ha permitido esta situación? Uno de los grandes propósitos es aumentar nuestra comunión, que aprendamos a refugiarnos en Él en medio de la tormenta. Mire el versículo 13, le pido que tenga Santiago 5 abierto, toda la prédica lo vamos a estudiar. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga. Y eso, hermanos, a veces no nos gusta a los cristianos recordar que la vida del creyente no es libre de tormentas. De hecho, hay una promesa que a veces no nos gusta, pero Jesús nos promete que en este mundo vamos a tener aflicción. Él dice: en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa que no nos gusta mucho, pero después completa, ¿verdad? Dice: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Es un hecho, hermano, que van a haber pruebas, y es importante esa enseñanza para que usted no se aflija o no se desanime diciendo: híjole, quizás Dios no está conmigo. No, es normal, no se sorprenda por el fuego de prueba que nos ha venido, pero el Señor quiere que corras a tu Padre Celestial y aprendas a refugiarte a través de la oración, porque esa oración es poderosa. Y lo primero que Él quiere que hagamos es orar. Dice: haga oración. A mí me encantó esta definición que encontré de la oración. ¿Qué es la oración? Es el privilegio que el cristiano tiene, oiga esto, de conversar con Dios. La oración es una conversación, no es una recitación, no es un rezo, no es algo que yo digo de memoria y que solo yo hablo. La oración es conversar, y en una conversación hay dos vías.
Yo hablo y el Señor me escucha, pero también Él me va a hablar. ¿Sabían, hermanos, que en los momentos de oración el Padre Celestial habla contigo? Simplemente, hermanos, se trata de estar atento, porque la manera principal como nos habla es a través de su palabra. Por ejemplo, estamos leyendo el libro del profeta Ezequiel, y hoy tocan los capítulos 9 y 10, la marca de Cristo. ¿Cuánto se habla de la marca de la bestia y el 666? Y allá en la época de la pandemia muchos decían, híjole, a saber si será la vacuna que tiene algún chip, y se metían en cosas, a ver si no nos bloquean el video por andar diciendo eso. Pero algunas personas decían teorías de conspiración. Pero qué lindo es, hermano, no caer en eso y simplemente entrar a conversar, y el Señor te va a hablar y te va a decir, pero si vos tenés la marca de Cristo, no tenés que tener temor, porque tú le perteneces a Él. Cuando usted está orando, está conversando. Sí, yo le voy a contar lo que a mí me preocupa, pero Él me va a responder, y lo va a hacer a través de su palabra, pero no solo a través de la palabra. ¿Sabía, hermano, que la oración es un estilo de vida? Tú estás en la mañanita orando con el Señor, refugiándote en esa tormenta, y el Señor te va a hacer que seas sensible para que hasta la letra de una alabanza Dios te puede hablar. ¿A cuánto les ha pasado que a través de una alabanza Dios les habla? Viendo la letra, ¿verdad? Por eso hay que leer la letra, dedicársela de corazón, con el entendimiento al Señor. Te va a poner personas durante el día. A veces en la mañana oras y en la tarde alguien está trayendo ya la respuesta a esa oración, a través de un consejo, a través de un hermano en Cristo, a través de una situación que vas a ver. Así que la oración es conversar con Dios. Y note que Santiago, un medio hermano de Jesús, decimos medio hermano porque Santiago es hijo de José y María. Jesús solo, humanamente, solo es hijo de María, ¿verdad? Él es hijo directo del Padre Celestial. Pero este medio hermano de Jesús, Santiago, escribe, hermano, y dice que lo primero que hay que hacer es la oración. Note que no dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Rebúsquese primero, y cuando ya topó, entonces viene al Padre Celestial. No lo moleste por cualquier cosa. No dice así. No dice, toque puertas humanas primero, y después, cuando usted ya vio que no se abren, entonces venga a orar. ¿Cómo dice Santiago? Léalo conmigo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Es lo primero que tenemos que hacer, iglesia, cuando estamos en medio de la tormenta, en medio de la prueba. La oración debe ser nuestro primer recurso. Es la llave de la victoria en tu situación. ¿Oyeron, papitos y mamitas? Orando por sus hijos adolescentes. La oración constante es la llave de la victoria en esa situación que estás pasando, porque a través de la oración va a venir la transformación que estamos buscando. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Con toda oración y ruego, con acción. Hagamos una pausa ahí. El pastor Francisco aclaraba y dice que en el original es más impactante el contraste, porque dice, por nada se aflijan, por todo oren. Se fija que dice en toda oración y ruego, pero la traducción no pega tanto como el original. Por nada se aflijan, por todo oren. ¿Cree que lo puede decir conmigo? Por nada se aflijan, por todo oren, en toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Y qué va a pasar? Versículo 7, y la paz de Dios, ponémelo Coqui, versículo 7, y la paz, bueno, no estaba, yo no lo mandé quizá, pero dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo, y que a veces te hace leña pasar sobrepensando tanto las cosas, y en vez de darle vueltas, ¿cuántos luchan con eso? Estarle dando vuelta y vuelta al problema. Entendimiento humano te hace leña. Perdóneme el buen salvadoreño, mejor vaya y ore, porque la paz de Dios sobrepasa todo pensamiento obsesivo, sobrepasa toda preocupación. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Salmo 9 dice lo mismo. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia, cuando hay tormenta. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, lea conmigo, no desamparaste a quienes. Se requiere que usted busque al Señor en oración cuando estás pasando tormenta, no solo cuando pasas tormenta. La oración es un hábito, es una conversación, pero especialmente cuando hay tormenta. Yo me acuerdo hace como unos quizás 8 años, un poquito menos, como unos 6 años,
en una de las vacaciones del año, ¿verdad? Porque el año está bien dividido. Tenemos la Semana Santa, tenemos aquí en San Salvador la de agosto y ya se acerca la de fin de año. Se fue el 2025, hermano. Pero en una de esas vacaciones, hace unos 5 o 6 años, fuimos a un rancho en la playa de un familiar y mis hijos estaban chiquitos, entrando a la adolescencia, habían comprado su tienda de campaña y que querían acampar. Me acuerdo que mi esposa nos advirtió y nos dijo: mira, acaba de empezar la época de lluvia y dice ahí el Señor que ha estado cayendo unos grandes chaparrones en la noche. ¿Para qué los vas a dejar que se queden acampando? Mira, le digo, es que están emocionados que han comprado su tienda de campaña y ellos quieren acampar, ¿verdad? Entonces, si querés dejarlos que acampen, y ahí voy a estar, yo me voy a quedar en una hamaca en la terraza, yo los voy a estar vigiando y duerman ustedes en los cuartos. Bueno, dicho y hecho, ellos duermen en los cuartos, la familia de mi esposa y ella, ¿verdad? Y yo estoy afuera, hermano, como a las 10 de la noche, 10 y media, en esa hamaca, en una terraza, y mis hijos están a 10 metros debajo de los árboles y no se veía que fuera a llover. Pero mire, en un minuto, en cuestión de un minuto, se pusieron unas nubes y se viene una tormenta tan fuerte y tan repentina que los despertó. 11 de la noche empieza esa tormenta, se empieza a hacer un gran lodazal y me acuerdo que me quedo viendo, hermano, y antes que yo pudiera reaccionar, ahí venía corriendo primero el más chiquito, ¿verdad? Jorgito, dejó todo en la tienda de campaña, dejó su sleeping, dejó su osito de peluche, no, mentira, me va a matar por eso. Dejó su almohada, dejó todo y se vino corriendo. Y ya después venía Elías. Elías pues estaba un poquito más grande, entrando a la adolescencia, agarró su sleeping y se trajo lo que pudo. ¿Y a quién cree que le tocó desarmar debajo de la lluvia la tienda de campaña? Su servilleta. Y empiezo yo a zafar los postes, ¿verdad? Y a traerme debajo del lodo, debajo de la lluvia. Y cuando voy llegando, hermano, a esa terraza empapado, escucho de parte de mi esposa las 4 palabras que ningún esposo le gusta escuchar. Son 4 palabras: yo te lo... Y yo le digo: sí, amor, pero mira, valió la pena. A todo esto, Jorgito ya se había fondeado en mi hamaca. Bien fondeado, una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y la lluvia seguía, bueno, nos secamos. Y se metió mi esposa con su familia y me quedo afuera con el mayor, con Elías. Y hermano, nos agarra una platicadera de 11 de la noche a 3 de la mañana. Platicamos de todo con mi hijo adolescente. Y mira, un tiempo precioso, la tormenta allá afuera cayendo y nosotros en la terraza. Y me contó de todo, de una cipota que le gustaba en aquel tiempo, ¿verdad? Era una diferente cada semana. Estamos orando por él. Por eso no me gusta sentarme ahí, me dice Elías. Me contó, hermano, me pidió consejo de ese tema. Y claro, yo, un experto en el tema, ¿verdad? ¿Por qué se ríen? ¿Cómo cree usted que conquisté semejante monumento de mujer? Vamos, nos va a ir bien hoy, vamos a almorzar bien ahora. Bueno, me contó que quería estudiar cuando se graduara. Platicamos de todo, de fútbol, de básquetbol. Hermano, hasta las 3 de la mañana. A esa hora le dio sueño, se durmió. Al siguiente día, a las 7 de la mañana, ya estaba despierto, que quería ir a la piscina. Yo no me quería parar. Pero quiero decirle, hermano, que fue un tiempo precioso donde el hijo y el papá, en el momento de la tormenta, compartieron un tiempo de comunión. Hasta que a él le dio sueño, descansó, se le olvidó la lluvia, se le olvidó el lodo, se le olvidó la tormenta, porque acababa de platicar con su papá. ¿Cuándo fue la última vez que en medio de la tormenta corriste a tu Padre Celestial y te desvelaste hablando con Él? Él nos sigue invitando y sigue diciendo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. ¿Se quiere olvidar por un momento de la tormenta? Corra a su Padre Celestial, hable con Él, cuéntele lo que le preocupe, escuche el consejo de su Padre. En primer lugar, dice Santiago, cuando estés afligido, corre y haz oración. Lo segundo que aprendemos, hermano, es que la oración no es solo para pedir, es también para agradecer. Mire, ahí mismo en el 13, dice Santiago: ¿está alguno alegre? ¿Qué tenemos que hacer? Cante alabanza. Pero yo le quiero pedir, hagamos un reto. Mire el contexto de esas alabanzas, mire alrededor, hermano, antes de eso de las alabanzas y después, ¿cuántas veces se menciona el concepto de la oración? Cuéntelo en este momento, le voy a dar 30 segundos antes del canto y después, ¿cuántas veces? Hasta llegar al versículo 18. Encuentro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo ya sé cuántas hay, pero ahí usted me dice, desde el 13 hasta el 18, ¿cuántas veces se menciona el concepto de la oración? ¿Alguien ya terminó? ¿Cuántas son?
Son 7 veces. El concepto de la oración se menciona. Así que todo el pasaje de Santiago 5, del 13 al 18, está hablando de la oración. Y en medio de eso, habla de las alabanzas. Ahí después las termina de contar. Voltéenme aquí enfrente. ¿De qué está hablando entonces, hermano? Está diciendo de un canto de alabanza que surge de un corazón agradecido cuando yo estoy en mi momento de oración. Quiere enfrentar con victoria su semana. Corra al Señor en oración, y cuando estés en tu tiempo con Dios, antes de la palabra o después de la palabra, como sea, no se olvide de cantarle alabanzas al Señor, porque la alabanza es poderosa, hermano. La alabanza es una oración que sale de un corazón agradecido. Lo voy a decir de nuevo, la alabanza no solo es música, la alabanza es una oración que brota de un corazón agradecido. David, el dulce cantor de Israel, escribió tantos salmos. Solo tenemos 150, de los cuales más o menos la mitad los escribió David, pero podemos creer que él escribió muchísimos más cantos al Señor, porque el Señor ha diseñado el canto para canalizar la gratitud del corazón humano. Quiero decir, hermano, que el cristiano tiene tanto por qué estar agradecido y a veces se le olvida agradecer. Lo digo de nuevo, cristiano que está afligido, usted tiene tanto por qué estar agradecido con el Señor, y a veces lo que pasa es que se te ha olvidado agradecer. Y ahí es donde entra la alabanza. La alabanza es poderosa porque nos rescata de la ingratitud, nos rescata de la amargura, nos rescata de la insensibilidad a la bondad y a las maravillas, a las misericordias de Dios. Que la alabanza y la oración sea un estilo de vida para usted. Es lo mismo, se entrelazan. No hay una división clara, ¿verdad? Yo estoy orando al Señor, lo estoy alabando y de repente comienzo a cantarle. A eso se refiere, hermano, Santiago, cuando dice que si alguno está alegre, cántele alabanza. De hecho, vamos a tener una tarde de alabanza aquí en Cephal Church. No sé si le ha pasado que muy rápido, muy cortito el tiempo de las alabanzas, quisiéramos más. Pues mire, el domingo 26 de octubre a las 3 de la tarde aquí en este lugar vamos a tener una tarde de alabanza donde vamos a poder adorar al Señor por horas con cánticos de gratitud. Yo no sé si Coqui nos tendrá, el videito dura menos de 1 minuto, pero mírelo usted. Porque hay libertad en la casa de Dios. Cephal Church presenta la gran tarde de alabanza y adoración a Jesucristo, la mano de Dios, junto a Adoradores Music. Es la mano de Dios que se mueve, es la mano de Dios que provee, es la mano de Dios que se manifestará. Y con la invitación especial de New Gen. Como te conocimos a ti, el Padre que nos recibe feliz. La nueva generación de adoradores. Domingo 26 de octubre, 3 de la tarde. Templo Cephal Central de Asambleas de Dios. Porque la presencia de Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entrada gratis. ¿Cuándo va a ser la tarde de alabanza? Domingo 26 a las 3 de la tarde. Lo esperamos, y de un solo se puede quedar porque a las 5 empieza el culto de la tarde. Un culto fresquito, normalmente está un poquito más solo, pero ese día va a estar lleno seguramente. Hermano, cuando a usted se le olvida alabar al Señor, nos vamos volviendo amargados, nos vamos volviendo duros de corazón. Mire cómo dice Colosenses ahí en pantalla, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia. Ok, leemos la Biblia. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, la consejería, ¿verdad? Pero después dice, cantando, ¿cómo dice, iglesia? Con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, ¿qué más? Himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia. En el original dice, cantando con gratitud al Señor. Cuando usted encuentre algo por lo que el Señor ha sido bueno, es un cambio de chip. Estoy quejándome, estoy afligido por cosas que no tengo, por cosas que no van como yo quiero, por cosas que me faltan. Cambie el chip y comience a alabar al Señor con gratitud por las cosas buenas que sí tiene. Inmediatamente se van a secar esas lágrimas y va a brotar de tu corazón un espíritu agradecido. El apóstol Pablo, mire, no solo era pura Biblia, él también aconseja a los creyentes en Colosas que no se les olvide cantarle al Señor. Yo le voy a ser sincero, que hoy que estábamos ahí en el viaje, hubo un momentito que sí lloré, hermano, y yo creo que mis papás hasta ahorita se están dando cuenta porque me dio pena y no quise dejar que me vieran porque no los quería entristecer. Pero en el mismo centro comercial que usted vio que tuvimos ese gran gozo de abrazarnos, ahí mismo 3 días después nos estábamos despidiendo, y a mí nunca me había pasado que yo llorara a la hora de una despedida. Yo decía, le voy a ser sincero, yo decía que vayunca la gente que llora en el aeropuerto, decía yo así.
y no, ya sabes que lo vas a volver a ver y ahí nomasito está, cualquier rato. No, hermano, pero hoy sí los comprendo, me disculpo, porque en ese momentito que nos despedimos, vaya pues, nos vemos, Chelito, Dios te bendiga, saludame a los hermanos y nos abrazamos, yo sentí como que me estaban arrancando algo de mí. Y sinceramente me esperé que se fueran y nos vemos. Y cuando nos damos la vuelta empiezo a llorar y con pena con mi esposa, no quería que me viera y me tapaba yo así y me decía, ay pajarito, bien comprensiva ella, bien linda, ella llorando también a la par mía. Y bueno, ahí estuvimos, ya cuando me calmé, entramos al carro y ella pone una alabanza, hermano, y me cambió el chip, porque yo no sé si usted se la puede llevando algo afónico, pero ahí me ayudan, que dice, mi despertar y mi atardecer, como dice, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, habría un vacío en mí. Y el coro dice, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. ¿Qué menciona? Mi vida, mi sustento, mi fuerza, esperanza, todo se lo debo. Y mire, seguí llorando un ratito, pero ya eran lágrimas de gratitud. Ya no eran lágrimas de tristeza, porque el Señor hizo posible que viajáramos sin gastar un peso. Decía, mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo. Y empiezo ahí, hermano, mientras íbamos de camino, empiezo a decirle, gracias Señor, porque nos permitiste, aunque sea 2, 3 días, venir a orar por mis papás, verlos, abrazarlos. Para ellos significó mucho. Y sabe que unos días antes estaba una ejecutiva de cierto banco insistiendo, mire, agárreme esta tarjeta, no, yo vengo de un pasado terrible de tarjeta, yo no quiero, agárremela por favor, hermano. Cuando dijo así, supe que ella era cristiana, sabía que yo soy pastor, no se congrega acá, pero ahí me tocó, yo no sé por qué, hermano, le dije que sí, le agarraba la bendita tarjeta. Iba a creer usted lo que pasó, un verdadero milagro. Yo agarro la tarjeta de un banco con el que yo no tengo mayor relación, pero entonces me crearon un usuario de banca en línea. Eso fue una semana antes del viaje. Y abro el usuario de banca en línea y dice ahí que tengo 2 productos con ellos. ¿Cómo 2? Si yo solo le agarré una tarjeta. Estaba una tarjeta y estaba una cuenta con $500. Y yo digo, pero ¿cómo es eso que yo tengo $500? Sí, está a nombre de Francisco Javier Carrá y a su favor tiene 501.70, algo así. Y empiezo a averiguar y me dice, señor Carrá, lo que pasa es que allá por el 2013 usted tuvo un préstamo con nosotros. A mí se me había olvidado. Y cuando canceló el préstamo, 2013, hermano, hace más de 10 años, cuando canceló, quedó un pequeño saldo a su favor. Se lo pusimos en esa cuenta, fíjese, pero usted nunca lo tocó. ¿Y cómo lo voy a tocar si yo no sabía? Si no, me lo hubiera gastado el mismo día. Y ganó intereses durante más de 10 años, así que ya no son 400, hoy son 501.70. Cuando guste, los puede retirar. ¿Qué cree que hice? Lo voy a pensar, ¿verdad? Inmediatamente dije, y le di testimonio a mi esposa, a mis papás. El Señor nos pagó ese viaje, fue nuestro Padre Celestial. Por eso, ¿cómo no alabarlo? Hay otra alabanza, pero la vamos a cantar al final por el tiempo, que dice, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento yo, te agradezco. En tercer lugar, hermano, porque se nos ha ido el tiempo, la oración en congregación desata el poder milagroso de Dios. Mire rápido el versículo 14 en su Biblia, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué hay que hacer? Llame a los líderes de la iglesia, oren por él, ¿cómo? Ungiéndole con aceite, ¿y cómo más? En el nombre de Jesús. Y la oración, dale Coqui, seguime rápido. Y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, y mire el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, dígalo conmigo, la oración eficaz del justo. Está describiendo una escena donde alguien está enfermo, necesita un milagro, y llama a los ancianos de la iglesia. No se resienta, hermano, si yo estuve enfermo y nadie vino a visitarme, nadie oró por mí. Ahí nosotros somos los que fallamos, porque el necesitado debe de pedir oración a la iglesia. Y usted tiene hermanos en Cristo, no solo, hermano, no se conforme solo con orar usted, pídale a sus hermanos en Cristo que oren por usted. Eso es bíblico. Y no solo el domingo que nos ponemos manos unos a otros, por WhatsApp, dígale, fulano, me siento mal, fíjate, te pido que ores por mí, estoy pasando una necesidad económica, una necesidad de salud. ¿Cuántos tienen aquí
hermanos en Cristo que oran por ustedes cuando están necesitados. ¿Tiene usted esa bendición? Y si no la tiene, yo le animo a que usted se ponga a la orden de otros hermanos. Fulano, ¿cómo estás? ¿Hay algo por lo que yo pueda orar? Acostumbrémonos, hermanos, a ponernos de acuerdo con 2 o más y orar, porque ocurren milagros cuando oramos unos por otros. La oración en congregación, pídale por WhatsApp, tenga un chat con sus hermanos en Cristo. Mira, me siento tentado, oren por mí. Mira, estoy necesitando un milagro en mi matrimonio, un milagro en mi finanza. Pídale oración a los hermanos, porque el Señor Jesús habla de ese poder en Mateo 18. Lea conmigo, dale rápido, Coqui, por favor. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de qué dice, cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre. Pero ¿cuál es el requisito? Que por lo menos 2 se pongan de acuerdo en pedir y en creer lo mismo. Y dice el 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La oración, hermano, tiene que ser en congregación también. Atrévase a pedirle oración a esos hermanos en Cristo. Como dice la alabanza, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y dice, hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay milagros, hermanos, que ocurren cuando le pedimos oración a los hermanos en Cristo. Así que hemos visto 3. Ore en la tormenta, alabe al Señor con cánticos. Yo le quiero animar en eso de la alabanza. Haga un reto de 7 días. Cambie la playlist que usted anda en su Spotify. Deje de estar oyendo música del mundo, que lo que trae es depresión. Que se fueron a ver Guns N' Roses ayer. ¿Qué es eso, hermano? Yo no le estoy diciendo, uy, qué gran pecado. De lo que le estoy hablando es que usted se está perdiendo la bendición de adorar al Señor, al Rey de Reyes, al que te ha salvado. Y pídale oración a sus hermanos en Cristo. Haga un chat de oración. Pídale que oren por usted. ¿Qué es eso del aceite? Tenemos que ponerle aceite a la persona, y si no, no se va a sanar. No, es un símbolo nada más. No vaya a poner su fe en el aceite. Hay gente que dice, pero si no es de tal aceite no te vas a sanar, tiene que ser de oliva, tiene que ser del otro. No, hermano, solo es un símbolo. El aceite representa la unción del Espíritu Santo que usted y yo ya tenemos. Usted lo puede hacer, pero también si ora sin aceite, pero con fe, Dios va a sanar a los enfermos, Dios va a restaurar matrimonios. También el aceite en ese tiempo era una medicina, ¿verdad? Pero no vamos a tomar tanto tiempo. Solo basta decir que cuando usted se tome la medicina, tómesela en el nombre del Señor. Decía, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué es eso del pecado? Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Está diciendo que estamos enfermos por el pecado? Bueno, sí, de alguna manera sí. No siempre es por mi pecado directo, ¿verdad? A veces simplemente es porque estamos en un mundo caído bajo la maldición del pecado. Pero en caso, hermano, si usted tiene ese grupo que ora por usted, en caso que usted sabe que hay alguna área de su vida que se la necesita rendir al Señor, es bueno que antes de orar, se fija que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y antes acaba de decir, confiésense sus ofensas unos a otros y oren para que sean sanados. Conviene quitar todo obstáculo. Le voy a poner un ejemplo. Hace años el pastor Francisco va a orar por una hermana desahuciada por cáncer, etapa 4, ya no había nada que hacer. Iban a intentar prolongarle unos meses nada más. Y cuando entra el pastor Francisco, siente en su corazón decirle a la familia, regálenme espacio, quiero hablar con ella. Y se sale en un ratito del cuarto y le dice, hermana, ¿hay algún resentimiento en su corazón que usted quisiera entregárselo? Y empieza a llorar esta mujer, ahí donde estaba, desahuciada, débil. Sí, con ese hombre que está allá afuera, con mi esposo, yo me siento una cosa bien delicada. Y también con mis hijos, porque no me habían venido a ver hasta hoy, que han venido porque usted vino. Y también cadenas de amargura en el corazón. En ese momento ella empezó a sanar, empezó a perdonar. Hubo un reconcilio con el esposo, hubo un reconcilio con los hijos. Y le doy testimonio que la hermana se sanó. Dios tiene la última palabra, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Apóyese en los hermanos. Y con esto nos vamos a pedir que suban los hermanos de alabanza. No se pierda este último punto. Los milagros del Señor se reciben por gracia. ¿Lo puede decir conmigo? Los milagros se reciben por gracia. Mire en pantalla o en su Biblia, versículo 17. Dale, Coqui, el 17. Dice, Elías era hombre. ¿Cómo era Elías, hermano? Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
Y otra vez oró y el cielo dio lluvia. Pero no se pierde el punto de los versículos 17 y 18. Es que Dios le hace milagros a gente imperfecta. Oye, hermano, no vaya a creer que estos de la Biblia son unos superhombres espirituales. Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, tentado con la lujuria, tentado con el orgullo, tentado con la altivez, con la falta de fe. Un hombre común y corriente como nosotros, pero oró fervientemente. Termino con esto. Grandes milagros le suceden a personas imperfectas, pero que creen en un Dios que les ama. ¿Cuántos aquí creen que el Señor les ama y los ha cubierto con su sangre preciosa? Por eso ore con fe, ore fervientemente, ore conforme a las promesas del Señor y dígale: Señor, por gracia recibo tu salvación, por gracia también recibo mi milagro. Vamos a estar de pie mientras aparece el resumen del mensaje en pantalla. Véalo conmigo. Si es necesario, tómele foto. Ahí está todo el mensaje resumido en una pantalla. Y le vamos a decir: venimos ante ti, Señor. Sincero, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Póngale la mano, oremos juntos, hermanos, unos por otros. Póngale la mano a los hermanos, diga: venimos ante ti, Señor. ¿Cómo vienes? Con corazones sinceros, llenos de alabanza, de adoración. Vamos a adorar a nuestro Rey de Reyes. Levante su mano, diga: porque tú eres Rey de Reyes. Cántele usted: Señor. Él merece que usted le alabe. De que todos porque tú eres Rey. Sí, Jesús, Señor de Señor. Solo tú eres digno. Tú eres digno. Que te adoremos, Señor. Comience a darle gracias. Dele gracias al Señor por la vida de su hermano. Bendiga a su hermano, bendiga al Señor por esa vida. Bendígalo por su familia. Gracias por su salvación, Señor. Gracias por tu bondad. Comenzamos dándote gracias. Te alabamos porque tú eres bueno. Eres nuestro proveedor, nuestro Padre, nuestro buen pastor. Eres nuestro sanador. Eres el que nos ama. Gracias porque te deleitas en nuestra paz, en nuestra salvación. Llena con el Espíritu Santo a mis hermanos esta mañana. Llena su boca de alabanza, Señor, para que te adoren a ti todos los días. Si está pasando una tormenta, mi hermano, te pido que se refugie en ti, porque tú eres su Padre celestial. Si se despierta en la noche, que te busque, que te clame. Seguro que tú, Señor, eres bueno, perdonador y grande en misericordia con todos los que te buscan. Que te invoquemos todos los días de nuestra vida, Señor. Te pido que me regales hermanos en Cristo, que oren por mí. Ore por sus hermanos a esta hora. Gracias por el regalo de la iglesia. Gracias por tener otros hermanos, hermanas que oran por mí y por los cuales yo también puedo orar, porque tú estás en medio de esa oración. Hay momentos que las palabras no alcanzan para expresar, para decirte lo que siento. Vamos al coro. Por ti, mi buen Señor, yo te agradezco. Levante su voz, dígalo de corazón. Yo te agradezco. ¿Por qué le da gracias? Por todo lo que haces, lo que haces y lo que harás. Por todo lo que haces y lo que falta
y todo lo que harás. Te agradezco, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás y todo lo que harás. Señor, gracias por el privilegio que me das de entrar ante el trono de la gracia. Si usted nunca le ha recibido, hoy el Señor quiere perdonar tus pecados y darte esa libre entrada. Por eso dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados. Esta es la primera oración que Dios va a escuchar de ti. Perdona mis pecados y hazme un hijo tuyo. Creo que moriste por mí y resucitaste el tercer día. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y que de aquí en adelante yo pueda entrar diariamente delante de tu trono, sabiendo que eres mi Padre bueno y poderoso, y pueda expresarte y pueda recibir de ti la sabiduría, el poder. Gracias, Señor, por haber salvado a mis hermanos, que se sigan congregando en esta iglesia para conocerte más a ti. Por último, dígale: recibo todas tus promesas por gracia, por medio de la fe. Recibo todas tus promesas. Todas las manos levantadas en este lugar, esta semana que comienza, este mes que comienza. El Señor te proteja a ti y a tu familia, los preserve, los guarde, los bendiga de todo peligro, desde el más pequeño hasta el más grande. Que tengas provisión superabundante hasta para bendecir a otros. Que el Señor te sane si estás enfermo, a ti y a los miembros de tu casa. Que el Señor te guarde de todo accidente, peligro, contagio, tentación. Te dé sabiduría y respaldo en el ministerio, en el trabajo, los estudios de tus hijos. Te regale victoria en áreas difíciles. Que puedas hablar diariamente con Él en oración. Sobre todo que el Señor se dé su paz, shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por Cristo Jesús, la iglesia dice amén. Gracias y paz, hermanos. Estamos despedidos. Dios les bendiga.